Causas del subdesarrollo. El subdesarrollo es una calificación de las naciones que refiere a la carencia de bienes, servicios y mecanismos productivos para generar de manera sustentable su propia riqueza. Por lo general se utiliza como más o menos sinónimo de pobreza, si bien implica una serie de carencias mucho mayores a la riqueza material únicamente como calidad de vida, igualdad social o independencia financiera. Según Adam Smith, todas las regiones profesionales y poblaciones pueden progresar económicamente a un ritmo parecido. Causas y factores del subdesarrollo son raza, religión, colonialismo, actuación de las naciones más ricas, corrupción, falta de libertades y seguridad personal, los propios pueblos subdesarrollados, el clima. El subdesarrollo afecta a aquellos países o regiones con sistemas de producción y hábitos de consumo que se consideran superados por el devenir de los tiempos. Estado de atraso económico, nivel reducido de ahorro, carencia de tecnologías productivas modernas, etc. El subdesarrollo es un problema económico, pero también un problema social y cultural. Sin formación cultural y preparación técnica de la población, no puede haber desarrollo económico. Ahondar en las causas del subdesarrollo es ahondar en las causas de la pobreza y la marginación de los pueblos. El subdesarrollo es siempre fruto de la existencia de unas estructuras económicas, sociales o políticas anticuadas. No hay países subdesarrollados, sino subadministrados. El subdesarrollo afecta de manera que perjudica las causas geográficas y climáticas. Es muy complicado crear estructuras socioeconómicas que favorezcan el desarrollo bajo condiciones extremas de clima, suelo, falta de precipitaciones, factores políticos, tales como la falta de libertad y democracia, factores demográficos. Es difícil satisfacer una demanda creciente de necesidades ante una situación de escasez tan grande. Los países subdesarrollados presentan algunas o todas de las siguientes características, dependiendo de su grado de atraso. Economía basada en el sector primario. Productores y exportadores de materia prima, pero importadores de la materia elaborada o de bienes acabados. Regímenes de comercio exterior desfavorables. El intercambio con otros países se realiza desde posiciones de inferioridad y dependencia, no como iguales. Elevadas tasas de mortalidad, tanto infantil como adulta, producto de violencia urbana, altos márgenes de criminalidad, sobreexplotación, sobre todo en los estratos más bajos de la sociedad. Conduce a notorias desigualdades sociales y existenciales, bajo nivel educativo, lo cual repercute en democracias más débiles, pueblos manipulables y razonamientos sociales primitivos. Desempleo alto y desigual. A menudo se traduce en empleos precarios, bajas remuneraciones, etc. Democracias débiles. Usualmente a la causa de falta institucional, corrupción, anarquía, impunidad y otras fallas en el pacto social de convivencia organizada. Las implicaciones de las causas del subdesarrollo van directamente hacia los niños, que se les requiere para la obtención de rentas familiares, los mayores, su peso en la familia ha ido perdiendo relevancia y demasiados de ellos acaban malviviendo en las calles, las mujeres, según datos del Índice de Desarrollo Humano, las mujeres a nivel mundial son el 70% del total de la población pobre, las que se encargan principalmente del cuidado y alimentación de la familia. Y por último, los indígenas son un colectivo muy olvidado en casi todos los análisis, a pesar de que existen más de 450 millones de personas pertenecientes.
Si pensamos en qué países son los beneficiados y cuáles son los afectados, debemos tener en cuenta las relaciones de dominio y de dependencia. El norte es por excelencia un mundo industrializado y su desarrollo se basa en la investigación, en las inversiones del capital y en el control de los mercados. Pero por el contrario, el sur está poco industrializado, su sistema de producción padece del impulso de las multinacionales y una fuerte dependencia tecnológica y financiera de los países más desarrollados, lo que produce un fuerte endeudamiento. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, los países desarrollados son: en América, Canadá, Estados Unidos y Barbados; en Asia, Japón, Corea del Sur, Israel y Taiwán; en Europa, Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, entre otros. Y los países menos adelantados, según las Naciones Unidas, son Afganistán, Maldivas, Angola, Mali, Burundi, Níger, Cabo Verde, República Centroafricana, Camboya, el Congo, entre otros. La ONU, junto con el Banco Mundial y distintas organizaciones como la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, analizan ciertos indicadores económicos como el PIB, Producto Interno Bruto, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, que teniendo en cuenta el censo de un país y los datos, ayudan a determinar cierto nivel de desarrollo de cada país, sirviendo esto para realizar planes, programas y proyectos e iniciativas que busquen soluciones a las distintas problemáticas de los países frente al desarrollo y subdesarrollo. Esto con el objetivo de combatir los aspectos negativos del subdesarrollo, como las hambrunas, las pandemias, la sobreexplotación, la emigración, la inestabilidad política y social, las guerras civiles, la sobrepoblación, entre otros. Dichos planes, programas, proyectos e iniciativas deben fomentar la industrialización, la investigación e inversión tecnológica, la mejora en la educación, el progreso en la infraestructura, la mejora en los servicios públicos, incentivar a la descentralización, luchar contra la pobreza, entre otros. En cuanto a los defensores y detractores, desde luego, pocos piensan a esta altura que la globalización sea la panacea o el remedio definitivo para el subdesarrollo que se vive en buena parte del planeta. Los países más desarrollados, Estados Unidos y Canadá, Japón y la Unión Europea, destacan entre los defensores más activos de este proceso que hemos venido llamando globalización. Algunos de los argumentos que más están siendo defendidos son la integración de las economías locales en una economía de mercado de alcance mundial, el libre comercio, la libre circulación de empresas multinacionales, la libre circulación de capitales, la libre circulación de personas, la implantación de la sociedad del consumo, la fusión multicultural, etc. Más allá de nuestros notables desacuerdos con las posiciones neoliberales en economía, nos parece ciertamente importante el tema central de la política suscitada entre Danch y nosotros, referida a los límites y posibilidades de las políticas económicas de los gobiernos de los países subdesarrollados en su intento de salir de su situación de subdesarrollo. Danch cree que dichas políticas económicas internas son el factor crucial del éxito o el fracaso de los distintos gobiernos de los países subdesarrollados en el empeño de alcanzar el desarrollo económico. Nosotros creemos, por el contrario, que si bien esas políticas económicas internas juegan, sin duda, un papel muy importante, no son el factor exclusivamente determinante y ni tan siquiera, en la mayoría de los casos, el más decisivo. Lo que en realidad han sido los grandes economistas es grandes filósofos políticos y que han definido y siguen definiendo el curso de la historia. Me refiero a 4 obras: la de Adam Smith, la de Karl Marx, la de John Maynard
y la de los esposos Milton y Rose Friedman. El gran debate, el dramático debate en torno a la globalización, al poder del mercado, a la apertura económica, al futuro del mundo de hoy, gira en torno a sus postulados filosóficos sobre la política y de cómo ella define la economía. Los Friedman resumen a Smith así: la idea clave de la riqueza de las naciones de Adam Smith es engañosamente sencilla. Si un intercambio entre dos partes es voluntario, no se llevará a cabo a menos que ambas partes crean que dicho intercambio los beneficiará. Muchos errores económicos derivan del olvido de esta sencilla idea, de la tendencia a creer que hay una verdad inmutable, que una parte solo puede ganar a expensas de la otra. Con respecto a las distintas dimensiones, hablaremos de la raza. Al principio se pensaba que el desarrollo humano se basaba en cuestiones raciales. Decían los defensores de esta hipótesis que las diferencias entre poblaciones estaban marcadas por diferencias de raza, considerando unas superiores a otras, o mejor dicho, por considerar que la raza blanca era superior a todas las demás. Es cierto que la evolución humana, como cualquier otra evolución, tiende a adaptar a ciertos individuos para ciertas situaciones. Quizá el ejemplo más visible sea la ventaja que posee la raza negra sobre todas las demás en ciertas disciplinas físicas. Sin embargo, todos los intentos por demostrar una menor inteligencia, eficiencia o laboriosidad de una raza sobre otra han fracasado. Posteriormente, los procesos descolonizadores han demostrado la falsedad de esta teoría. No es inusual encontrarse comentarios de personas no especializadas según los cuales, si determinado país hispanoamericano es subdesarrollado, se debe a contar con dirigentes de sangre indígena, española o portuguesa, razón por la cual nunca podrá llegar a ser o volver a ser una nación próspera. Pero como se ha dicho, estas afirmaciones pertenecen a la cultura popular, sin trasfondo económico, social o biológico. Según datos extraídos del informe del PNUD, basado en este indicador, el 20% de las mujeres entre edades de 15 a 19 años no reciben educación escolar porque quedó embarazada y ha sido retirada del centro educativo. En cuanto a la situación laboral, el mismo informe puntualiza que el salario promedio de las mujeres en República Dominicana, por ejemplo, es del 21,3% menor que el percibido por los hombres. Aplicando el principio de la equidad de género, entendemos que los contextos son diferentes y partiendo de estos contextos se deben asumir los cambios que nos encaminen a la igualdad. Siempre se debe buscar el terreno en el que ambos tengan las mismas oportunidades de lograr el desarrollo y cubrir las necesidades que puedan tener. Cuando se logra esta condición, la sociedad avanza y el país avanza. La evolución de la estructura de clases de los países subdesarrollados ha reflejado también las cambiantes relaciones de clases de los países avanzados. Pero los países subdesarrollados son países agrícolas y las estructuras sociales y políticas tradicionales anteriores al primer contacto de estos países con el sistema capitalista en expansión eran estructuras agrarias. La población agrícola desempeña, por lo tanto, un papel mucho más importante en estos países que en los países industriales. No solo presenta generalmente una mayoría numérica, sino también la producción agrícola es, con frecuencia, la rama más importante de la economía. Para comprender bien la dinámica de clases en la actualidad, resulta, por lo tanto, indispensable analizar algunos aspectos de las llamadas estructuras tradicionales que han sido afectadas por los procesos de cambio iniciados por la expansión europea. El subdesarrollo es un problema económico, social y cultural
El crecimiento económico y el desarrollo no son conceptos iguales. Mientras que el crecimiento económico mide de una manera material la situación de las sociedades, el desarrollo hace mención a la evolución de todos los habitantes hacia mejores niveles de vida. Además de las difíciles soluciones a tomar para que países subdesarrollados progresen, esto es un tema que no le conviene a las potencias mundiales, ya que ellos no querrán perder su legitimidad y posición en el poder mundial. El viejo refrán dice: los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Como bien sabemos, el subdesarrollo implica una serie de carencias mucho mayores a la riqueza material, únicamente como calidad de vida, igualdad social o independencia financiera. Para nuestra opinión personal, diríamos que el subdesarrollo no lo imponemos a nosotros mismos día a día. Mala decisión tras mala decisión, en cada acto de corrupción, en cada obra mal hecha, en cada denuncia que no hacemos. También propondríamos ayuda a esos países que se encuentran en condiciones más deficientes a través de actos solidarios.